y bueno, nada, yo probablemente... ¿Cómo? Perdón, ¿alguien dijo algo? Te propongo, Sí, no, perdón, no escuché si alguien preguntó algo, ¿no? hacer un comentario del examen. Ah, sí, decime. Mira, en lo personal, digamos, si bien estaba dentro de los temas vistos en clase, eh, me pareció por ahí eh, poco tiempo para tantas alternativas, eh, sobre todo multiple choice, y además justificar, ¿no? Es decir, me pareció que estábamos, por lo menos en mi caso, estábamos muy justos. Eh, y no digo que hubiese preguntas capciosas o alternativas capciosas, pero había varias que eran, yo te diría, bastante similares como para, no digo para confundir, pero, o sea, tenías que razonarlo, pensarlo y evaluarlo y bueno, y sobre todo eh, llevaba su tiempo. Este, O sea, o sea, hubiese sido por ahí una cuestión de, no sé, ¿qué les dieron para resolverlo? ¿Una hora y media? ¿Una hora? ¿Qué le dieron? eh, una hora y un piquito, no mucho más. O sea, ustedes dirían que tal vez, o sea, como que debería respetarse todo el horario de la clase para resolver el examen, por ahí. O sea, ¿les hubiese parecido mejor eso? Eh, eh, digamos, eh, el tema parece que, digamos, eh, tantas alternativas, eh, justificar o evaluar, digamos, si es verdadero o falso y dar una explicación razonable y concisa. Eh, o sea, realmente te llevaba su tiempo. Eh, o sea, independientemente, pues te vuelvo a repetir, o sea, los temas fueron los dados en clase, eso no hay ninguna duda. Pero bueno, entre el reloj que va corriendo y los nervios normales y comunes de cualquier examen, bueno, yo creo que estaba un poco justo. Es decir, no es que esté criticando la metodología del examen. A lo mejor por ahí se podía, no sé, si eran 10, 15 preguntas, ¿no? Ahora decir, por lo menos justificar la mitad. Ok, bueno. Bueno, perfecto. No, no, la verdad es que cualquier tipo de comentario viene bien constructivamente, así que nada, paso esto a la cartera y probablemente para el segundo parcial lo tengan en cuenta esto. Eh, pero bueno, o sea, por ahí tal vez el hecho de dar esa cantidad de tiempo y esa cantidad de alternativas era como un poco, no sé, entiendo esto realmente. Yo no diseñé el examen y no tampoco mide los tiempos, porque no estoy ahí. Pero realmente pienso bueno, que tal vez era una cuestión de decir, bueno, nada, si lo sabías, como que lo sacabas de taquito, y si no, era como que te iba a costar por el lado del tiempo. Pero sí, o sea, lo comunico esto, no tengo ningún problema. Eh, bueno, nada, no sé si tienen algún otro comentario para hacer, si no, arranco nomás. Dale, gracias. No hay problema. Bueno, ven la filmina que dice Guía Práctica de Ramsey, Crecimiento Económico, profesor Ariel Colbert, todo eso, ¿no? 26 de octubre de 2021.
sea, ¿están viendo esa pantalla? Sí, sí, se ve, Sí, se ve. sí. Genial, a ver, estaba compartiendo otra cosa. Es la misma práctica, o sea, no cambió. Porque generalmente por el tema de Ramsey, lo que es la parte teórica, esto está más relacionado con lo que vieron con Guido, con la parte que vieron con Guido. Por ahí no tanto con lo que vieron con Ariel la semana pasada, la clase pasada. Y bueno, como a lo mejor habrán visto en estas filminas, lo que vamos a hacer es ver un poco la introducción, que para responder las primeras 4 preguntas nos vamos a basar en la ecuación de Euler, más o menos, que creo que ustedes la lograron deducir a partir bueno, nada, de todo el modelo. No sé si se acuerdan de esto de la clase de Guido, pero nos enfocamos en esa primera ecuación para por lo menos la primera parte. Y la segunda parte, lo que hacemos es choquear el estado estacionario, ver cómo reaccionan las variables en lo que es el corto, mediano y largo plazo. Y la idea de encararlo es siempre darse cuenta de que, obviamente, nos pide la pregunta, desarrollar las ecuaciones bueno, que necesitamos desarrollar para llegar, o sea, para partir de un estado estacionario al otro. Es bastante sencillo, por ahí en términos algebraicos, no, para mí, o sea, no representa un desafío por ese lado, pero sí por ahí cuesta un poco en estos temas aprender a diferenciar entre niveles, tasas de crecimiento, eh, un estado estacionario, otro estado estacionario, qué es lo que se choquea, qué es lo que permanece constante, qué es lo que varía, por así decirlo. Así que bueno, mi idea es ir por las 4 primeras preguntas, hacerlas todas, del último ejercicio hacer uno entero, y los otros 2 que les queden para hacer a ustedes es relativamente sencillo, y en el resuelto que les voy a pasar en las próximas 48 horas de esta clase está todo resuelto, así que no van a tener problema. Creo que lo único que por ahí puede no llegar a estar es lo de la tasa de depreciación, pero bueno, se lo incorporo, digamos, a la resolución. Pero la idea es que lo piensen ustedes. O sea, y está bueno que lo practiquen porque en el parcial puede choquearse cualquier variable y bueno, está bueno que sepan qué significa digamos, se choquee una variable y no otras y cómo eso afecta al modelo en sí. Así que, si les parece, arrancamos por la introducción y vamos con la primera pregunta, que es, bueno, ¿cuál es la diferencia fundamental entre el modelo de Ramsey y el modelo de Solow? No sé si alguno... eh, Puede ser que ambos son de crecimiento exógeno, pero sí con ahorro endógeno. claro, o sea, digamos, la diferencia es esencialmente, sí, o sea, es la tasa de ahorro. Lo que cambia es que en el modelo de Ramsey, ¿cómo se determina la tasa de ahorro? O sea, ¿qué hicieron con Guido las 2 últimas clases? Por la optimización intertemporal del Claro, consumo de los agentes. exactamente, o sea, la tasa de ahorro se determina de manera endógena, a través de lo que es un proceso de elección, digamos, racional, y que lo que termina haciendo es, o sea, lo que se termina haciendo es maximizando, ¿no? Los típicos problemas que tiene el micro. Entonces, ¿qué pasa con la tasa de ahorro endógena? Eh, digamos, esencialmente, los dos modelos son modelos de crecimiento exógeno, pero la determinación de la tasa de ahorro, en este caso, es endógena. Eh, no sé si se entiende ese punto, y si no, repito. O sea, ¿se Sí, sí, entiende que, se sí, entiende. ok, que esencialmente radica en la determinación de la tasa de ahorro? Esa es la diferencia fundamental entre ambos modelos. Así que bueno, pasamos a la segunda, que es que para esto van a necesitar, bueno, acá tienen la respuesta, ¿no? Para la segunda pregunta, digamos, qué pasa con la trayectoria intertemporal del consumo si sube la tasa real de interés? O la tasa de interés. No me acuerdo si con Guido vieron que esta era la tasa real o la tasa nominal. Es trivial la diferencia, pero bueno, digamos la tasa de interés. ¿Qué pasa con el sendero del consumo en este caso? ¿Qué dicen ustedes?
O sea, Esa- ¿cómo? Perdón. Ahora, el consumo intertemporal. O sea, el consumo intertemporal crece. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo cuál es el razonamiento atrás de eso? Porque puede ser porque Perdón, se escuchó medio entrecortado. ¿O se escucha ¿me medio escucha entrecortado? mejor? Sí, ahora te escucho. Sí. Sí, decía, tipo, si aumenta la tasa real de interés, aumenta la inversión. O sea, sí, ahí se cortó un poquito lo último, pero creo que sí. O sea, básicamente, si sube la tasa de interés hoy, con lo que uno tiene, si sube la tasa de interés no le conviene consumir, esencialmente le conviene ahorrar en el presente. Entonces, si a uno le conviene ahorrar en el presente, eh, digamos, el consumo hoy cae, por lo tanto, digamos, lo que estaría pasando acá es lo siguiente. A ver si puedo dibujar acá. O sea, sube la tasa de interés. Como la tasa de interés sube, el consumo, o sea, hoy conviene ahorrar, por lo tanto, este consumo cae, o sea, el consumo presente cae, y como consecuencia, o sea, el consumo presente cae, yo elijo consumir menos hoy para poder consumir más mañana, financiar, digamos, de alguna manera el consumo futuro con lo que ahorro hoy. Por lo tanto, todo esto crece. Matemáticamente tiene sentido cuando cae el denominador sube y el numerador permanece constante sobre toda la ecuación. Entonces, económicamente la idea es esa, ¿no? Cae el consumo hoy, consumo más mañana, la tasa intertemporal del consumo aumenta. ¿Se entendió ese punto? Escuché bien porque se entrecortó. Escuché la Se, última parte, ¿no? se entrecorta, ¿no? Perdón, a ver si saco el video, a ver si por ahí se escucha un poco mejor. Debo tener mala conexión yo. No, lo que digo es, sube la tasa de interés hoy, ¿estamos todos ahí con eso? O sea, si sube la tasa de interés hoy, yo imagino, no sé, supongamos que gano, no sé, 1.000 pesos al mes, tengo que decidir si invertir eso o consumirlo, si sube la tasa de interés, invertirlo o comprar un bono, lo que sea, probablemente me rinda más que... Che, se me está cortando mucho, ¿no? No sé si me... Sí, sí, está muy... Todo, yo por lo menos no te escuché nada. Bueno, hagamos una cosa, probemos esta vez, si se me vuelve a cortar, le subo la clase grabada y nada, o sea, esto está todo, lo tengo todo grabado en clases anteriores. A ver, denme un segundo que vuelvo a compartir. Bueno, no sé qué ¿ven ahí la pantalla compartida? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, nada. Voy de vuelta. O sea, si sube la tasa de interés, o sea, esto, esencialmente yo tengo hoy más incentivos para consumir menos por el simple hecho de que me conviene más invertir esa plata en algo que me rinda interés y no consumirlo. Entonces el consumo presente cae ante un aumento de la tasa de interés. Si todo esto sucede, la idea es, ok, o sea, yo invierto esto me va a dar en T más 1 o en el futuro, lo que yo invertí más algo de interés, y eso en el futuro si decido consumirlo, me va a permitir consumir más en el futuro. Entonces yo ahorré hoy para consumir en el futuro, y esto, digamos, la tasa intertemporal del consumo crece. Tiene sentido económicamente y matemáticamente por el hecho de que si esto es una ecuación, cada el denominador con el numerador constante, todo el valor de esto sube, si quieren así. Entonces,
eh, ante una suba de la tasa de interés, aumenta el consumo intertemporal. Pero por supuesto que acá hay una cuestión media tramposa, que es que yo no dije nada sobre el valor de los parámetros, ¿no? O sea, no dije nada del valor de tita y no dije nada del valor de rho. ¿Se acuerdan qué era tita y qué era rho? Tita es lo que te indica la valoración que haces de la suavización del consumo Exactamente. ¿Y rho qué y era? la tasa de descuento. Bien. Entonces, por el simple hecho de observar esta ecuación, vemos que la tasa de interés, o sea, la tasa de interés está neteada del rho, ¿no? Entonces, lo que pasa con la tasa de interés, en realidad, depende cómo sea el rho, de alguna manera. Entonces, si de repente el rho es menor a la tasa de interés, eh, o sea, pasa lo que describí yo, ¿no? O sea, aumenta el ahorro presente, entonces yo puedo aumentar el consumo futuro si quiero con lo que yo ahorro hoy, porque mi tasa de impaciencia de alguna manera es menor al aumento de la tasa de interés. Ahora, si la tasa de impaciencia es mayor, yo soy menos paciente, o sea, no quiero ahorrar para consumir en el futuro, por lo tanto voy a consumir más hoy, independientemente del aumento de la tasa de interés. Que ese aumento de la tasa de interés es menor que mi paciencia, por así decirlo. Entonces, en ese caso, en el caso en el que ROE sea mayor a la tasa de interés, aumenta el consumo presente, porque no me importa, yo lo quiero consumir todo igual, y también, por ende, baja el ahorro presente, entonces el consumo futuro cae, ¿no? Entonces, si nosotros nos preguntamos qué pasa con la tasa de interés, tenemos que saber más o menos cómo es el comportamiento del ROE. El tita lo que mide es la magnitud de esa tasa de variación. No sería tan relevante acá, pero sí el ROE es importante a la hora de saber qué es lo que pasa con la tasa de interés. Entonces, bueno, si eso se entendió y quedó Perdón, claro, sí, una consulta. ¿Qué era tita? ¿Podrías repetir, por favor? es como la tasa a la cual se suaviza el consumo, es como una cosa que mide la Oh, magnitud. ok. Eh, Matemáticamente, si ves la ecuación, está dividiendo el tita. Entonces, realmente no te va a decir mucho de qué pasa con la. O sea, te puede decir cuán grande o cuán chico va a ser esa tasa de crecimiento intertemporal, pero no te va a decir qué es lo que hace la gente con la plata que tiene, si la consume o la ahorra. Eso te lo va a decir esto, esencialmente. Claro, y entonces se podría decir, digamos, que en el corto plazo cae, digamos, el consumo siempre que RO es mayor a la tasa real de interés, y en el largo plazo, digamos, crece el consumo. ¿Se puede decir largo plazo o no? Mira, acá estamos viendo, no, estamos viendo tasa de crecimiento. Eh, en estos modelos, en el largo plazo convergía a un estado estacionario y no tocamos eso acá. Simplemente estamos viendo el comportamiento del consumo, o sea, la tasa de crecimiento del consumo intertemporal, si querés. Entonces, o perdón, la tasa de crecimiento en el tiempo del consumo, que es esto. Claro, Estaríamos digamos viendo T, como el mediano plazo, si querés. claro, T y T más uno, ponele. Claro, lo que pasa entre esos Ok, dos, entre T ok, y T más uno. perfecto. Ahí va. Ok, buenísimo. Entonces, ¿quedó claro? Que si nada cambia, o sea, que digamos, el comportamiento de la tasa de interés va a depender del ROE. ¿Está claro eso? O sea, digamos, depende en sí de cuánto o no aumenta la tasa de interés, pero sin el ROE, o sea, te tengo que asumir que cómo es este ROE para poder decir qué pasa con la tasa de interés. ¿Ok? Ok, perdón, ¿qué pasa con el consumo intertemporal? ¿Quedó claro eso? Sí, sí, quedó claro. Sí, Genial. sí, quedó claro. Bueno, pasamos a las otras preguntas entonces. Dame un segundo. Bien, la pregunta 2 dice, ¿qué pasa con la tasa? Bueno, acá un poco como que ya la vendí esta pregunta, tendría que haberme callado la boca con el tema del tita, pero ¿qué pasa con la tasa de crecimiento en el tiempo del consumo si sube el tita? ¿Qué es lo que estaría pasando en esta ecuación? ¿Qué piensan?
Cuanto más grande, más suavizado va a estar el consumo y la tasa va a ser más chica, que es más alta. Claro, en realidad, claro, exactamente, sí, exactamente. O sea, si nosotros tomamos el tita, vemos que, de nuevo, o sea, pasa esto, ¿no? O sea, sube el tita. Si sube el tita, como el tita está midiendo la magnitud de la tasa de interés, perdón, del comportamiento del consumo, cuando yo aumento ese parámetro de suavización del consumo, yo lo que hago es que, o sea, mis preferencias van a decir que yo quiero que mi consumo o los cambios en los niveles de consumo en el tiempo sean menos abruptos. Entonces yo quiero suavizar un poco más el consumo intertemporal. O sea, no quiero consumir cero o consumir infinito, sino que quiero que la trayectoria en el mediano plazo de ese consumo sea suave. ¿Se entiende ese punto? Sí, se entiende. Genial. Bueno, pasamos entonces a la pregunta número 3, que dice, ¿qué ocurre con la pregunta número 4? Si se puede llegar o no al capital de oro en el estado estacionario con este modelo. ¿Qué piensan ustedes? O sea, para ver el tema del capital de oro, tienen que tomar la ecuación del capital de oro, ¿no? O sea, toman la ecuación de estado estacionario del capital per cápita, que es esta, que ven acá, y después toman la ecuación del capital de oro, que también la conocen, que es esta que está acá. Y las comparan. Entonces, ¿qué pasa con el capital estacionario y con el capital de oro en este modelo? ¿Qué pasa? O sea, yo creo que para responder esta pregunta tendrían que mirar los parámetros. En particular, yo me enfocaría en lo que sé que es distinto de este modelo, que el modelo de Solow, si se quiere, o digamos, o en realidad no el modelo de Solow. Hay un supuesto que nosotros hacemos en este modelo, sobre uno de los parámetros que aparecen en estas ecuaciones, que nos dicen cuál es más grande, o sea, qué capital per cápita es más grande, si el de estado estacionario o el de oro, y eso, bueno, nos permite ver si en algún momento llegamos efectivamente al capital de oro cuando nosotros estamos en un estado estacionario, cuando llegamos al nuevo estado estacionario. No sé si a alguno se le ocurre qué parámetro puede ser el que nos diga la respuesta a esta pregunta. Nosotros decimos que el RO es mayor que N siempre, por eso el K del estado estacionario va a ser menor, ¿no? Que el RO, ¿cómo? Perdón. RO es mayor que N. Exactamente. Ese es el supuesto que se hace en este modelo, el que se hace en el libro. No recuerdo muy bien por qué, para ser honesto, pero creo que para poder resolver el modelo por la ecuación, la forma funcional de la ecuación que plantea para resolverlo, requiere que la tasa de impaciencia sea menor a la tasa de crecimiento de la población. Pero entonces, bueno, ¿qué pasa? Digamos, como el capital, la tasa de impaciencia en este modelo es mayor a la tasa de crecimiento de la población, o sea, el denominador de lo que está en el capital de oro va a ser más grande. Entonces, perdón, en el capital estacionario, el denominador va a ser más grande, por lo tanto, todo esto es más chico que todo esto acá. Entonces, cualquier shock que nosotros tengamos en este modelo, como la tasa de impaciencia de la gente, lo que la gente consume, o de las preferencias de la gente, es mayor a la tasa de crecimiento de la población, nunca vamos a llegar a un nivel de capital per cápita de oro, sino que vamos a llegar a un nivel inferior. O sea, acá yo en este modelo incorporo el hecho de que yo estoy descontando consumo futuro al presente, o sea, hay un trade-off. Existe un trade-off entre traer consumo al presente y consumir en el futuro, y hay una penalización por consumir hoy, que es esa tasa de impaciencia. Entonces, jamás
nunca se va a dar la situación, en este modelo por lo menos, de que nosotros tengamos un capital de estado estacionario, o sea, ya sea del nivel inicial que nosotros partamos de estado estacionario a un nivel nuevo de estado estacionario por haber sufrido un shock, que sea igual al capital de oro. Porque existe la tasa de impaciencia. Y esa tasa de impaciencia es mayor a la tasa de crecimiento de la población. ¿Se entiende el punto? ¿Podrías repetir eso, por favor? Sí, o sea, hay un trade-off entre consumir ahora o consumir mañana. O sea, hay una suerte como de costo de oportunidad, en el sentido de que todas las decisiones que toman los agentes están influenciadas por la tasa de interés, como en el modelo solo, pero también están influenciadas por la tasa de paciencia, que es lo que yo estoy incorporando acá. Entonces, hay una suerte, como la tasa de impaciencia es mayor a la tasa de crecimiento, hay una penalización por consumir hoy, porque la gente es más impaciente, más impaciente, por así decirlo, porque es un supuesto que incorporamos al modelo. Entonces, hay una penalización por consumir hoy. Entonces, como existe esa penalización por consumir ahora, el nivel de estado estacionario del capital per cápita del que yo parto o al que yo llego, cualquiera de los dos, va siempre, digamos, en el que esté analizando, va a ser siempre menor al capital de oro. Porque en el capital de oro, la tasa de crecimiento de la población es mayor a la tasa de impaciencia que tengo en este capital de estado estacionario. Entonces, nada, eso es esencialmente eso. O sea, jamás vamos a llegar al capital de oro, siempre vamos a operar en un estado estacionario del capital per cápita inferior. ¿Se entiende ese punto? Termina siendo utópico el capital de oro. Sí, o sea, en este modelo sí, nunca llegás. Como nunca llegás, tampoco te pasás, ¿no? O sea, pasarse del capital de oro en los modelos de crecimiento se llama ineficiencia dinámica. Y esto no puede pasar nunca porque sabemos que hay un limitante al capital de estado estacionario que es la tasa de impaciencia. Entonces, como ese límite existe siempre, jamás el capital de estado estacionario del modelo de Ramsey va a ser mayor que el capital de oro. Entonces, si hay una pregunta en el examen que dice, ¿existe ineficiencia dinámica? No, no existe ineficiencia dinámica porque el capital de estado estacionario del modelo de Ramsey nunca va a ser mayor que el capital de oro. ¿Quedó claro el punto? Sí. Perfecto. Bien, estoy pensando en una explicación teórica, digamos, de que los capitalistas intentarían siempre ir buscando el capital de estado estacionario, o mejor dicho, buscando el capital de oro por debajo y nunca, o sea, como se topan primero con el estado estacionario, nunca lo superan. Claro, o sea, imagínate que vos tenés, pensarlo de esta manera, vos ahora a las decisiones que vos tenés de consumo le sumás la tasa de impaciencia tuya, que por supuesto el modelo en realidad, y para poder resolverlo, se supone que es más alta a la tasa de crecimiento de la población, que era uno de los parámetros clave para llegar al capital de oro en el modelo de Solow. Como ahora tenés una tasa de impaciencia, esa tasa de impaciencia te dice algo sobre tu decisión de consumo, que es consumir más. Más de lo que vos consumirías en una situación en la cual no incorporás la tasa de impaciencia como parámetro relevante. Entonces, inevitablemente terminás en un estado estacionario inferior, porque consumís más. ¿Me explico? Sí, queda claro. Genial. Buenísimo. Bueno, si entonces queda resuelta esta pregunta, pasamos a las otras, que me parece que sí, si no me equivoco, entramos a las de shock de estado estacionario. Sí. Bueno, bien. Estas preguntas, o sea, básicamente la manera de resolver esto es, hay una función de utilidad, esa función de utilidad
Además, hay una función de, digamos, la economía tiene una función de utilidad y una función de producción. Esas funciones nos permiten llegar a niveles de más, digamos, el desarrollo del modelo en general que vieron con Guido, nos permite llegar a niveles de estado estacionario inicial del producto, del capital per cápita y del consumo. Si no me equivoco, la forma funcional del consumo, o sea, el nivel de consumo de estado estacionario inicial, sin ningún shock, y tampoco el consumo de estado estacionario tras un shock, creo que no la derivamos por el simple hecho de que es un choclo. Pero no hace, o sea, nadie les va a pedir que deriven eso en el parcial, pero simplemente la manera de resolver este ejercicio es plantear el capital de estado estacionario inicial, el todo per cápita, el producto per cápita de estado estacionario inicial, el consumo per cápita de estado estacionario inicial, shockear, en este caso el primer punto es la tasa de impaciencia, y ver qué pasa en el corto, bueno, en el corto no, sí, en realidad en el periodo de transición y en el largo plazo, o sea, hasta dónde llegamos. ¿Se entiende la lógica de estos ejercicios? O sea, de estos últimos tres. Es simplemente llegar a las ecuaciones de estado estacionario, shockearlas, y ese shock, evaluar qué pasa en la transición y en el futuro, o sea, en el nuevo estado estacionario al cual llegamos. ¿Queda claro eso? O sea, porque es lo mismo para todos los ejercicios. Para estos tres puntos de tanto la caída en la tasa de impaciencia como el aumento de la tecnología o de la lo que sería la productividad total de los factores, o sea, la PTF, que es el A que tienen en la función de producción, o sea, esto acá, o bien la tasa de depreciación. Es, digamos, la lógica es siempre lo mismo. Entonces, vamos con el primero, que nos dice, nos pide un aumento, una caída en la tasa de impaciencia. Entonces, acá tienen, bueno, un poco la respuesta teórica de lo que hablamos recién. Pero bueno, el primer paso para resolver estos ejercicios es identificar las variables relevantes, que como dije son el consumo, capital e ingreso por cápita de estado estacionario inicial. Agarrar las curvas de demarcación. ¿Vieron esto con Guido, no? ¿Vieron las curvas de demarcación? Sí. Sí, ok. Ver qué sucede con la variable relevante con el shock que tengamos y evaluar las dinámicas en el corto, mediano y largo plazo. El largo plazo siempre es el nivel de estado estacionario al cual llegamos. Entonces, ¿qué pasa? Volví para atrás. La variable relevante, entonces, dijimos que eran el capital, el nivel de capital de estado estacionario, el del consumo y el del producto. ¿Saben cómo llegar a estas ecuaciones? O sea, ¿les mostró Guido cómo llegar a estas ecuaciones? Sí, a todos. Ok. Como ven acá, o sea, lo que les decía yo es que si se fijan en la del consumo de estado estacionario, esto, digamos, habría que reemplazar por todo este choclito acá, digamos, en el consumo estacionario, este KSS, hay que reemplazarlo por esto y despejar bien todos los parámetros, lo cual no es realmente tan útil si uno evalúa los signos por ahí del capital de estado estacionario, o sea, no es tan útil por ahí despejar toda la ecuación del consumo de estado estacionario. Entonces, no se los van a, o sea, no creo que les pidan en el parcial derivar eso, igualmente en el resuelto que les paso está todo hecho algebraicamente, pero bueno, estas serían como las ecuaciones de las que partimos, porque son de estado estacionario inicial, pero también reflejan, porque como son todos parámetros, acá no hay ningún número, por lo tanto si hay un aumento porcentual yo acá no lo veo, simplemente sé que algo aumentó y algo cayó, no sé cuánto, entonces solamente voy a saber que algo más grande o más chico, pero no en exacta magnitud, y también van a ser las variables de largo plazo. Y la trayectoria temporal está dada por tanto la trayectoria temporal del consumo como la trayectoria temporal del capital.
¿Se entiende eso? Si no, vuelvo a repetir, no tengo problema. Se entiende, se entiende. Ok, buenísimo. Bueno, entonces, bueno, el análisis gráfico, ustedes ya saben, digamos que el estado estacionario siempre se ubica en este punto, en donde se intersectan estas dos curvas. Esta es la trayectoria estable, o el saddle path, y esto es el diagrama de fase, nos indica qué pasa con los niveles, con las tasas de crecimiento, o la tasa de variación del capital, cuando nos ubicamos en diferentes puntos del gráfico. Pero siempre vamos a partir, por ejemplo, no sé, de un punto por acá a otro, y vamos a llegar a un punto por acá, o por acá, dependiendo cuál es el shock que tengamos, que ahora lo vamos a ver. Y imagínense que el capital de oro está por acá, ¿no? Este sería como el capital de oro, si quieren. Este capital de oro es al que nunca llegamos. O sea, y tampoco nunca lo pasamos. Por lo tanto, cualquier shock al estado estacionario puede estar acá, o sea, nos puede traer a un equilibrio por acá, a otro por acá, pero nunca nos va a traer a un equilibrio, o sea, jamás nos va a traer a un equilibrio que esté ni acá, ni ningún punto por la derecha de esta curva. O sea, nunca, esto no va a pasar acá. En este modelo no pasa. Eso para que quede claro. Yo no recuerdo que me hayan tomado a graficar esto, pero bueno, por las dudas les explico para que quede. Entonces, partiendo de ese análisis gráfico que ya habían hecho con Guido, vamos a suponer una caída en la tasa de impaciencia. Entonces, para la caída de la tasa de impaciencia, imaginamos que estamos, no sé, vamos a suponer que estamos en un punto como este, ¿no? Un punto como este acá, y de repente, bueno, nos cae la tasa de impaciencia, tenemos que mirar dos ecuaciones para ver eso. Uy, me quedó el puntito ahí. Tenemos que mirar esta ecuación y esta ecuación. En primer lugar, vemos que la tasa de impaciencia, ¿a qué afecta? ¿Al capital o al consumo? O sea, si observan estas ecuaciones que tenemos acá, estas dos. Al consumo, ¿no? Está acá. Consumo. Entonces, una caída en la tasa de impaciencia es esto. Uno lo puede deducir así, pero si no, la otra alternativa es hacer la derivada de eso respecto a la tasa de impaciencia, ¿no? Para tener más o menos en claro qué pasa. Si yo hago la derivada del consumo respecto a la tasa de impaciencia, obtengo esto que está acá. O sea, la derivada, perdón, de la trayectoria temporal del consumo respecto a la tasa de impaciencia, para ver qué es lo que está ocurriendo en el margen. Obtengo que una caída en la tasa de impaciencia aumenta el consumo. O sea, acá está tramposo porque muestra que el consumo cae, pero la derivada así hecha es un aumento en la tasa de impaciencia, y acá yo estoy suponiendo que cae la tasa de impaciencia. Entonces, una caída en la tasa de impaciencia aumenta el consumo y al capital no lo afecta. Entonces, lo que pasa es el mismo razonamiento que nosotros vimos para el ejercicio anterior. Entonces, ante una caída en la tasa de impaciencia, yo me estoy haciendo más paciente, por lo tanto, reduzco el nivel de consumo presente para consumir más en el futuro. Esa reducción en el consumo a nivel presente, esa reducción, digamos, del nivel de consumo presente, me hace tener una tasa de crecimiento del consumo positiva, porque en el futuro yo voy a consumir más. Entonces, con eso en mente, tendríamos una situación como esta, donde yo partía de un equilibrio como este, un equilibrio como A. Inicialmente tengo una caída en el nivel de consumo presente, lo cual me sitúa en este punto, con un saddle path distinto al original, que está marcado por la línea esta en rojo.
Entonces, paso de un punto, del punto A al punto B. Entonces, como pueden ver acá en este gráfico, en el corto plazo el capital no está afectado, o sea, cae el nivel de consumo, pero digamos, me cae el nivel de consumo en el inmediato corto plazo, y paso de un punto A al punto B, donde el capital se mantiene constante, o sea, si ustedes ven, el nivel de capital es el mismo, pero el nivel de consumo es distinto. Entonces ahora pasé de una situación de equilibrio a un punto en el cual estoy a la izquierda de la línea de demarcación del consumo. Si quieren de manera matemática entender el gráfico así, o sea, ¿qué pasaba a la izquierda de la recta de demarcación del consumo? ¿Alguien se acuerda de la clase con Guido? ¿Cuál fue la pregunta que escuché? ¿Qué es lo que pasa cuando, o sea, yo tuve una retracción en el nivel de consumo de corto plazo, o sea, pasamos de un nivel de estado estacionario a un nivel, digamos, de capital y consumo del punto B, en donde el nivel de consumo es menor y el capital sigue siendo constante. ¿Qué pasa si... ¿Cómo? Sube el capital per cápita porque estás consumiendo menos, digamos. Claro, o sea, claro, digamos, inmediatamente consumís menos, pero también, digamos, lo que por ahí es más relevante verlo, de alguna manera, es que el capital es menor al que hace constante el consumo, porque en realidad los puntos de estado estacionario son aquellos puntos en el cual ni el capital ni el consumo se mueven, y si cayó el consumo significa que digamos, hay menos capital en la economía en general para que ese consumo sea constante, por alguna manera. O estoy, como vos decís, consumiendo por debajo del nivel que hace constante el capital. Yo lo veo como que te quedó un gap entre el consumo y lo que ahorrás, digamos. Claro, Entonces empezás a ahorrar más. exactamente. Entonces, claro, totalmente. ¿Y qué pasa por ejemplo, si yo les hago la pregunta de qué pasa con la productividad marginal del capital en este punto B? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Cuál fue la pregunta? Disculpa. Sería decreciente, ¿no? Claro, o sea, ¿qué pasa con la productividad marginal del capital? Pero vos imaginate que pasás del punto A al punto B, la productividad marginal del capital es mayor a la que hace constante el consumo, porque el capital en sí es menor al que hace constante el consumo. Si bien el nivel de capital no varía, Claro, pues tendrías que estar en K1 y estás en K0, digamos. claro, o sea, exactamente, el nivel de capital no varía, pero sí para ese nivel de capital inicial que no cae, hay menos consumo. Entonces, la productividad marginal del capital es mayor. Entonces, son distintas maneras de verlo. O sea, lo planteo porque son distintas maneras de entender el fenómeno y por ahí puede surgir una pregunta, pero está bueno verlo de las dos maneras. O sea, en el punto B, también estoy consumiendo por debajo del nivel que hace constante al capital. Porque en el estado estacionario siempre es el punto en el cual tanto el capital como el consumo están constantes, o sea, no varían. Entonces, si la pregunta es, ¿cuál es la tasa de variación del capital en el estado estacionario? 0. Y lo mismo pasa con el consumo. Pero en el punto como B, estoy en un punto como del cortísimo plazo, por lo tanto, si yo estoy consumiendo menos hoy, como vimos anteriormente, estoy consumiendo menos hoy para consumir más mañana, la tasa de crecimiento del consumo en el tiempo y la del capital también, por el simple hecho de lo que dije recién sobre el nivel de capital, es positiva. Entonces hay un crecimiento siempre sobre la curva de demarcación hacia la derecha y hacia arriba, como dice la flecha esta verde, ¿no? Vamos para acá. Y convergemos a un punto como C. El punto C que vemos acá es el nuevo equilibrio de estado estacionario. O sea, pasamos de un punto de estado estacionario a una suerte de punto B en el cortísimo plazo y tras el movimiento de las tasas de crecimiento del capital y el consumo en el tiempo, en el mediano plazo, llegamos a un punto C de largo plazo, que es el nuevo punto de estado estacionario.
¿Y qué pasa en este nuevo punto de estado estacionario con el nivel de capital y con el nivel de consumo? ¿Qué es lo que, digamos, en qué niveles terminamos? Digamos, no se sabe numéricamente, pero ya de por sí, el punto A al punto C, ¿qué es lo que tiene de diferente? ¿Qué pasa con el nivel de capital y el nivel de consumo? En niveles es mayor, pero como es Sí, otro estado estacionario, la tasa sería cero, exactamente. la tasa de crecimiento. Exactamente, o sea, es así. Terminás en un nivel de consumo y en un nivel de estado estacionario mayor, por toda la dinámica que explicamos recién, y las tasas de crecimiento son cero. Clave esta diferenciación entre el corto, mediano y largo plazo. No sé si quedó claro esto, si no, lo vuelvo a explicar. ¿Vos una pregunta, Pedro? Sí, De A a B sería corto plazo, de B a C mediano plazo y C largo plazo. Esa es la lógica, digamos. sí, yo lo vería de esa manera. O sea, yo cuando Perfecto. estudié esto lo entendí así. Genial. Eh, es una manera simple de verla, realmente, y no hay indicadores de cuánto duran esos plazos. No se sabe qué es el corto, el mediano y el largo plazo. Pero sí, es una manera de verlo. ¿Alguna otra duda con este punto? Bueno, si no quedan dudas, creo que en la filmina siguiente tienen la explicación de esto. Sí, es todo lo que acabamos de hablar está explicado acá en la filmina, también está resuelto. Acá, digamos, si hacen la cuestión, la derivación algebraica, les queda lo que acabamos de decir en estado estacionario, que los niveles son mayores, ¿no? El nivel I1, al tener estos niveles de ρ, si querés, es mayor al I0 del que partimos. O sea, el ingreso per cápita es mayor, el capital per cápita es mayor y el consumo per cápita es mayor. Que es lo que acabamos de decir. Así que bueno. Y después tienen, si no me equivoco, el aumento en la productividad de todos los factores, o la tecnología, si quieren, el A. Creo que tuvieron en la clase de consulta que se conectó Ariel a último momento que dijo, bueno, ¿qué es el A? Bueno, no sé, hay una discusión empírica de todo. En esa no me voy a meter, pero es un aumento del A, del parámetro A, que es la tecnología, el progreso tecnológico, productividad total de los factores, va por ese lado, y una caída en la tasa de depreciación. No sé si quieren que lo resolvamos, si no, cortamos la clase acá, lo resuelven ustedes y después yo lo paso resuelto. No sé qué prefieren hacer. Ya es viernes. Es como ya fin de la semana, quedan ustedes. Yo no tengo problema. Y si te soy sincero, yo la cerraría acá, pero si hay alguien que lo quiere ver, está en todo su derecho también. Como vos Acá, digas, Pedro, que encima ya, así que como vos quieras. bueno, mira, si quieren les explico cómo es el razonamiento, o sea, qué pasa con el A, porque es un cachito diferente a esto, y después le queda la tasa de depreciación para que la hagan de cero. Pero por lo menos planteemos el de la A, entonces. Dale. Nada, ¿qué pasa? O sea, ¿se acuerdan ustedes de micro? ¿Qué pasaba cuando aumentaba la productividad total de los factores? Con la frontera de posibilidades de consumo y con la frontera de posibilidades de producción. ¿Se acuerdan de eso? Todo mejora. ¿Eh? Todo mejora, digo, podés producir más, podés consumir más. Exactamente, producir más. O sea, si querés, en términos del modelo, podés ahorrar más y podés consumir más al mismo tiempo. Si vos te fijás en este gráfico, que es el gráfico que vimos para el ejercicio anterior, ¿qué pensás que puede pasar? O sea, ¿qué pensás que pasa con un aumento en el progreso tecnológico, con la curva de marcación del capital y con la curva de marcación del consumo? Se corren a la derecha. Exactamente, para arriba y para la derecha. No sé quién lo dijo, pero bien. No veo los nombres acá, perdón. Pero sí, o sea, es eso. Acá veo en el mensaje de la reunión que Agustín Busata pregunta si las diapositivas no están en Facebook. Las diapositivas están en Facebook.
la subí el domingo, pero de todas maneras voy a subir un drive con todo esto. Las diapositivas he resuelto y todo, y mi mail también si quiere preguntar algo, pero sí, como dijo la compañera, sube, todo aumenta, o sea, el gráfico que les queda es este. Se corre la curva de marcación del capital para la derecha y la del consumo para arriba, y en base a eso tienen distintos estados estacionarios, ¿cierto? Parten de un estado estacionario, llegan a uno de cortísimo plazo, que en realidad no se quedan en este estado estacionario de cortísimo plazo, porque, digamos, el aumento del progreso tecnológico, como dijimos, aumenta la curva o sea, tira para la derecha, en el caso del consumo, la curva de marcación del consumo, y hacia arriba la del capital. O sea, si nosotros hacemos la derivada, como hicimos anteriormente, obtenemos los comportamientos en las curvas de marcación. En ambos casos, acá no hay trampas, no es caída en la productividad total de los factores, sino que es aumento, entonces esto tira ambas curvas, una para la derecha y otra para arriba, y nos permite producir, ahorrar y consumir más. La clave de entender este ejercicio es pensar que, si bien no cayeron los parámetros, al nivel de estado estacionario inicial, que es el punto A, estoy como si fuese en un nivel de consumo y en un nivel de capital inferior a lo que me permite la economía, ¿no? O sea, de repente, por cualquier cosa, yo estoy como produciendo menos y consumiendo menos y ahorrando menos. O sea, no tengo ninguna información sobre los precios, porque en este modelo de precio no hay. Entonces, yo podría tranquilamente, de repente, consumir más, producir más y ahorrar más. Entonces, la tasa de crecimiento y de capital y el consumo aumentan las dos al mismo tiempo. O sea, porque puedo consumir más de lo que yo estoy consumiendo y porque puedo ahorrar más de lo que estoy ahorrando. Entonces, directamente no hay como si fuese un parate en el punto B, como en el ejercicio anterior, no hay un punto B, digamos, de cortísimo plazo, sino que directamente las variables convergen a largo plazo al punto C, que está por acá. O sea, sobre una nueva curva de marcación. Si ustedes en el examen les piden graficar esto, cosa que no creo, pero si se los piden, por favor, grafiquen la curva de marcación de manera tal que les quede conveniente para ilustrar la tasa de crecimiento del consumo del capital o lo que fuese del mediano plazo y cómo va eso del corto a largo plazo. Entonces, o sea, tienen que tener esa viveza, pero creo que no les van a pedir graficar esto. O sea, a mí no me lo pidieron, no lo pidieron en los cuatrimestres desde que yo empecé a dar clase, así que no creo que se lo pidan, pero la intuición es esa. De la nada, yo puedo consumir más y producir más de lo que yo podía hacer, entonces mis posibilidades de consumo y ahorro crecen. Entonces, converjo a un nivel de estado estacionario en el largo plazo, como que tienen el punto C, y también terminan con un nivel de capital y de consumo en el estado estacionario mayor, en una transición un poco más directa. ¿Se entiende eso? Tengo una consulta muy, muy breve. Sí. El capital per cápita de oro también crece, ¿no? Aunque ahí Sí. entre nosotros, ¿no? Crece, pero crece, o sea, el capital de oro está, lo ven acá, ¿no? Es esto inicialmente y pasa acá, a este punto. Nunca llegamos acá. ¿Ok? Es como un bench, es como como un marco, digamos, de lo máximo que podría crecer el capital per cápita, pero nunca llegamos a eso. Es como la diferencia, no sé, es que sí, o sea, es como un benchmark, ¿no? Es una cuestión de referencia a dónde está el capital de oro en este caso, pero nunca llegamos al capital de oro acá. ¿Quedó claro eso? Sí, buenísimo, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda que tengan sobre este punto de la intuición económica? Después la cuestión algebraica sale, tampoco creo que se las pidan, pero sale realmente fácil. O sea, es una cuestión de sentarse, hacerlo por primera vez para el primer punto, y después queda para el segundo punto lo mismo, y para el tercer punto también, de este tipo de ejercicios. No sé si tienen alguna duda del modelo teórico en general, de la materia en general,
tal vez no se las pueda responder, pero bueno, si la tienen y la quieren discutir, bienvenido sea. Si no, yo como que esto es todo lo que tendría para decirles con estas filminas, y después les pasaría resuelto en 48 horas, más o menos. ¿Quieren discutir algo de la materia en general, de economía en general? No sé, lo que quieran ustedes, como quieran ustedes. O sea, estos modelos, por ejemplo, si ustedes tuviesen que comparar esto con la realidad, ¿qué les parece? O sea, con la realidad, parezco, no sé, un peronista. Digo, o sea, si ustedes tuviesen que usar estos modelos para analizar el crecimiento de Argentina, ¿qué les dice algo sobre lo que pasa en Argentina, el modelo de Ramsey, por ejemplo? ¿Les llama la atención algo? No, tal vez no. Pero bueno, nada, no sé. Sí, decime. ¿Qué pasa? ¿Qué se puede ponerle de Argentina? ¿Qué es lo que limita el crecimiento? Digamos, incidiría el famoso consumo futuro, porque con la inflación que hay, o sea, se habla de Argentina. Pero imagínate que no hay precios en la economía. ¿Cómo? Claro, imagínate, o sea, la inflación es un fenómeno nominal o es un fenómeno real. Nominal, 100%. Entonces, acá como que los precios, viste, medio que nos juegan un rol, primero porque no los especificamos. Entonces, digamos, en el término de lo que es el consumo real, sí, por supuesto que hay una cuestión, hay un trabajo que se llama el efecto Tobin perverso, de Eduardo Corso Katz, me parece, que creo que lo escribieron en el año 2013. Corso es un gran profesor de monetaria. Pero por ahí creo que la mejor manera de capturar la realidad argentina tiene que ver con el progreso tecnológico, ¿no? En este modelo. Y la tasa de impaciencia, probablemente. Quizás el tema de la tasa de impaciencia tiene que ver mucho con la incertidumbre, obviamente, ¿no? Claro. No es una cuestión no sé, de cultura, lo que sea, por lo menos me parece a mí, sino una cuestión de la circunstancia de la incertidumbre que hay, no tanto de porque como personas somos impacientes, sino que Exactamente. hay mucho horizonte y decidís consumir. Exactamente, y está muy influenciado por las posibilidades de ahorro, ¿no? Y el ingreso en general de las personas. Hay como una suerte de una situación compleja en términos económicos, entonces la gente realmente lo poco que no ahorra lo consume enseguida. Sí, totalmente, y la tasa de inversión también. Pero digamos, estos modelos, fíjense que en términos de precio, por ahí que para mí es uno de los grandes dramas, el tema de la inflación en Argentina en este momento, muchos lo dicen. Pero esa inflación sobre todo la expectativa del futuro que genera la inflación, a lo mejor tiene algún impacto en los parámetros. No, digo, ¿no? Para que lo piensen y que a lo mejor lo puedan relacionar. No sé si hablaron algo de esto con Ariel la clase pasada. Porque Ariel me dijo que iba a dar Ramsey aplicado a Argentina, pero yo no me acuerdo de la clase esa cuando yo cursé la materia, así que no sé qué les digo. Pero nada, ¿no? Es una manera de pensar un poco esto. Traerle un poco a la realidad a lo mejor para hacerlo más pasable, ¿no? Es que vos vas a priorizar el consumo hoy, no lo vas a postergar. Bueno, pero qué sé yo, podrías pensar en que a lo mejor, no sé. O sea, es una utopía ahorrar acá. Sí, es una utopía en términos de ingresos reales. Es complicado, sí, claro. Pero supongamos que tenés esa capacidad de ahorro, capaz que decís, che, no, yo me quiero ir. Y ahorrás y no sé cuántos dólares por mes te vas. O sea, hay... El paper perdón, ahí se cortó un poco, no sé qué es lo que acaban de decir. No, que el paper que vimos en la clase pasada, que es de Sí. Katz y otros,
iba un poco por ese lado, de que puede haber ahorro, pero hay que ver cómo ese ahorro se traduce en inversión. Claro. Como que cuestiona un poco esto de que nosotros suponemos en los modelos de que, la gran mayoría de los modelos, por lo menos los que vieron hasta acá, es que el ahorro es una proporción, o es exactamente, va a traducir en algún momento en la inversión. Por ejemplo, Harold Domar era la efectiva versus la garantizada, pero en algún momento se traducía en inversión. Pero claro, en Argentina eso es un poco más complicado, ¿no? Es una cuestión de preguntarse un poco más esa cuestión, ¿no? Por ahí. Sí, también hay que ver si en lo que se invierte, digamos, son cosas que generen más producción y más valor, o si las inversiones en bienes físicos se quedan ahí. Claro, claro, o sea, ¿se acuerdan del trabajo creo que es el de Canavesi Girchunov? Digamos, esa preocupación que había en esa época cuando se escribió el trabajo tenía que ver un poco con el tema de cómo el desempleo afectaba a la Argentina y cómo la producción y el ingreso se redistribuían a sectores específicos, que por ahí la población no había un nivel de especialización para dedicarse a esos sectores específicos, entonces había desempleo. Eso también afecta mucho al nivel de consumo y al nivel de capital. Hay una relación ahí. Entonces está bueno por ahí cuando se ven estos modelos que por ahí son demasiado teóricos y que se desarrollaron en distintas épocas. Esto que les muestra Ariel a veces de cómo calcular el crecimiento con residuo de solo, no sé si les mostró eso, cómo hacerlo. No sé si esto capaz que entra en el segundo parcial, pero no me puedo acordar en este momento, pero los ejercicios de contabilidad de crecimiento lo han hecho varios economistas que fueron ministros de Economía para explicar con distintos supuestos el crecimiento durante su gestión, o sea, son cosas que están bastante linkeadas a la realidad. Está bueno también saber, poder vincularlo para a lo mejor que sea un poco más interesante. ¿No? Digamos, a mí esta materia cuando yo la estudié me tiraba un poco por ese lado, tratar de llevarla siempre a la realidad local, o si me interesaba otro país, a la realidad de ese país. Pero para tratar de sacar un poco de contexto, aunque a lo mejor eso no esté tan bien, al modelo del autor en la época en que lo escribió. Hay un modelo que vamos a ver más adelante que incorpora las externalidades, creo que es el modelo de Romer, que ahí se ve muy bien en el momento, digamos, en qué momento el autor desarrolló el modelo, o los autores, digamos, aportaron para desarrollar ese modelo, y hace una serie de supuestos que de repente, si los levantás, o por ahí si mirás la trayectoria del crecimiento de distintos países, por ahí el modelo teórico, que está muy bien organizado y estructurado, a nivel empírico cuesta un poco llevarlo a la práctica. Entonces también hay que como que reconocer el límite de los modelos que estudiamos. Pero bueno, nada, no sé si tienen algo más por preguntar o por decir, si no, cortamos por acá. Ok, bueno, entonces, nada, cortamos acá. Les mando el resuelto de esto, si quieren en 48 horas. Traten de hacer los ejercicios. Si tienen dudas, por favor, mándenme un mail. Y si la clase no les gustó o piensan que que la podría dar de otra manera, a mí el feedback me sirve un montón porque no solamente doy clases acá, sino que, digamos, para la UBA, sino que estoy empezando a dar clases también acá en la universidad donde estoy viviendo yo ahora y bueno, todo el feedback que me puedan dar ustedes me sirve un montón. Así que nada, anímense a mandarme mails, a darme feedback, como sea, siempre es bienvenido. Así que bueno, nada, que tengan un buen fin de semana. Gracias, nos vemos. Gracias, Pedro. Buen fin de. Chao, Gracias, Pedro. buen fin de. Gracias, Pedro.